Capítulo 249. Lo bloquearé. 5. Pero incluso con las coordenadas, debería haber maniobras defensivas para evitar que se use magia no aprobada dentro del palacio. Rosalind comentó sobre el plan de Cale. Incluso si Ascosan y Norland no fueran muy adeptos a la magia, aún deberían tener medidas básicas de seguridad del palacio. Además, necesitamos el permiso del mago del palacio para teletransportarnos. Aparte de los círculos mágicos de teletransportación utilizados en secreto dentro del palacio, la mayoría de los círculos mágicos de teletransportación pública estaban programados para necesitar el permiso del mago para las medidas de seguridad. Cale no respondió a las preguntas de Rosalind y solo miró a Clopé, quien respondió con confianza. Los hemos sobornado. ¿Qué? Rosalind se detuvo allí. Fue porque Clopé siguió hablando. Hay algunos magos que permanecen en el palacio para la defensa de la capital en lugar de ir a la guerra, sin embargo, hay algunos egoístas que no van simplemente para protegerse. No es difícil sobornar a uno de esos tipos de magos. Clopé, con una sonrisa sosegada, desprendía un aura acorde con el majestuoso caballero guardián del norte. No importa a dónde vayas, seguramente habrá traidores potenciales. También habrá gente a la que le guste el dinero. Sin embargo, sus palabras carecían de aquella majestuosidad. Además, el círculo mágico de teletransportación al que nos transportaremos no es el que está dentro del palacio. ¿No dijo que las coordenadas eran las del palacio? Clopé continuó hablando con suavidad al ver la confusión en el rostro de Rosalind. Cuando creamos la Alianza Indomable, el reino de Paerum compró residencias cerca de los palacios de los dos reinos. Las adquirimos a nombre de una casa noble caída. Cale soltó un jadeo ahogado. La confianza y el trabajo en equipo habrían sido importantes en las etapas iniciales de la Alianza Indomable. Sin embargo, el reino de Paerum había plantado las semillas necesarias para la traición desde el principio. ¿Estos bastardos nos van a hacer lo mismo? Cale miró hacia Alberu, quien asintió sigilosamente con la cabeza en respuesta. Luego, con tranquilidad, empezó a hablar con Clopé. Entonces debéis haber instalado los círculos mágicos de teletransportación dentro de esas residencias. Así es. Entonces, salgamos ahora. Ahora es una batalla contra el tiempo. Cale coincidió con el príncipe heredero. Solo necesitaban enviar a unas pocas personas. No podían permitir que los enemigos se dieran cuenta de que se habían ido y comenzaran a atacar de nuevo. Por supuesto, no perderían tan fácilmente solo porque Cale y algunos otros no estuvieran. Cale miró hacia la fuente de su confianza. Alberu se encogió de hombros al ver la mirada de Cale. Yo me quedaré aquí liderando las tropas por el momento. Había alguien que podía dirigir las tropas de forma eficaz mientras Rosalind y Cale estaban fuera. Alberu Crossman. Como era conocido por tener más fuerza que un caballero de grado medio, los caballeros escucharían sus órdenes. Además, era el verdadero maestro de la brigada de magos, por lo que los magos le obedecerían de todas formas. Entonces, salgamos de inmediato. Los líderes dentro de la tienda comenzaron a moverse para ocuparse de los asuntos. Cale y Rosalind vieron a Clopé prepararse antes de acercarse a Alberu. Su Alteza. El príncipe heredero Alberu pronto se quedaría solo para vigilar los movimientos de los enemigos. Se acercaban para despedirse. Sin embargo, no pudieron evitar mirar fijamente lo que Alberu tenía que decir con su hermoso rostro. Vas por ahí cubierto de sangre. ¿Para qué quieres todas esas pociones? ¿Guardas un montón de pociones como afición? La mirada de Alberu se movió del uniforme negro de Cale, que estaba cubierto de sangre seca, al bulto de mantas en los brazos de Cale. Era extraño que Cale la sujetara a pesar de que sus brazos temblaban desde antes. Por cierto, ¿qué hay dentro de esas mantas? Cale sonrió con suavidad, haciendo que Alberu se estremeciera. ¿Tienes curiosidad? Hizo la pregunta con suavidad y calma. El príncipe heredero, con una hermosa sonrisa en el rostro, respondió sin dudarlo. No, para nada. Ver tu cara me hizo olvidar mi pregunta y no querer ver lo que hay dentro. No quiero involucrarme. Estás diciendo muchas cosas a la vez, Alteza. La sincera negativa de Alberu hizo que Cale lo mirara abatido. Era hora de contarle sobre el dragón, sin embargo,
el príncipe heredero evitó algo que lo haría ahogarse después de comer como un fantasma. El príncipe heredero se encogió de hombros y se despidió de Kale, que se iría pronto. Ten un viaje seguro. No te preocupes por este lugar. Puede que sea más débil que los individuos fuertes de esta sala, sin embargo, tengo el estatus más alto, así que usaré esta autoridad que me han obligado a tomar temporalmente para el bien. Alberu se encogió después de hacer ese comentario. Fue porque Kale lo estaba mirando en silencio. Kale recordó lo que Raón le había dicho en el pasado. Fue cuando los hijos de los nobles se habían reunido en la capital del reino Rohan. Era la primera vez que se encontraba con el príncipe heredero Alberu. Raón le había dicho algo a Kale en ese momento. Este humano no es débil. Humano débil, ten especial cuidado con él. Morirás. Alberu Crossman era conocido por tener una fuerza y habilidades con la espada promedio. Sin embargo, la persona que había vivido ocultando su identidad como un cuarto elfo oscuro habría revelado toda su fuerza. Era bastante fuerte para que Raón dijera que no era débil. Alberu sintió escalofríos en la espalda después de ver la sonrisa en el rostro de Kale. Claro, confiaré en ti. Me han pillado. Alberu tenía una expresión estoica al admitirlo. Sin embargo, a Kale no le importó mientras se preparaba para moverse. No se veía bien mientras salía de la tienda y comenzaba a caminar. ¿Por qué no podemos contactarlo? El antiguo dragón, Eroaven. No les estaba respondiendo. Rosalind dijo que había dejado un mensaje, ¿le habrá pasado algo? Raón estaba teniendo problemas debido a su primera fase de crecimiento mientras que Eroaven no podía ser contactado. No podía ir al continente oriental sin ellos dos. Era imposible que Rosalind hiciera una teletransportación tan larga. Ron, Beacrox, On y Jon. Los cuatro podrían terminar teniendo que quedarse en el continente oriental para siempre. Mierda. Estaba extremadamente molesto, sin embargo, pensó en algo positivo que estaba sucediendo. La cantidad de agua dominante en su posesión había disminuido significativamente, sin embargo, su cuerpo aún estaba bien. Kale se calmó y decidió liberar todos sus sentimientos reprimidos de una manera refrescante. El resultado de eso ocurrió justo al lado del círculo mágico de teletransportación en unos momentos. Joven maestro, ¿está bien con tan poca gente? La persona que hablaba con sinceridad parecía preocupada. Archie miró alrededor del círculo mágico de teletransportación secreto que se había construido apresuradamente. ¿Por qué? Creo que es suficiente. Kale cuestionó los pensamientos de Archie mientras miraba a su alrededor. Choyan, Locke y Rosalind estaban en un lado. Archie, Kale y Raón, quien iba dentro del fardo de mantas, estaban del otro lado. Este grupo de 6 eran los únicos que iban a los palacios. Sin embargo, había algunas otras personas, incluyendo a Vitira, dentro de la tienda. Kale podía sentir a Mary, quien estaba de pie detrás de Clopé, mostrando señales de querer unirse a ellos, sin embargo, él la ignoró. La persona que más temía a Clopé no era Kale, sino Mary, quien le había dado las nuevas extremidades con bombas adentro. Haré que Mary se encargue rápidamente de ese loco si intenta algo. Archie no podía sentirse aliviado mientras Kale estaba satisfecho de haber creado un dispositivo de seguridad para Clopé. Para destruir palacios, esto es un poco. Archie pensó que Chohan no era normal, así que lo dejó pasar, pero Rosalind y Locke parecían tan normales que no creyó que pudieran destruir un palacio rápidamente. Sin embargo, Rosalind le devolvió una brillante sonrisa a Archie una vez que hicieron contacto visual. No se preocupe, señor Archie. Nosotros 3 ya hemos destruido un palacio antes. Rosalind, Chohan y Locke habían causado un alboroto en el reino de Breck en el pasado. Ella había destruido a los nobles que habían contratado a asesinos para matarla antes de destruir el palacio para liberarse de sus responsabilidades y título de princesa. Rosalind siguió sonriendo a Archie, quien estaba sin palabras. Fue bastante refrescante y divertido. Choyan y Locke se quedaron allí de pie con expresiones estoicas. Archie comenzó a murmurar después de ver las reacciones de los 3. Judies hablan como si fuera tan fácil como destruir una isla. Kale se encogió. ¿Acaso Archie consideraba que destruir una isla era fácil? No quería preguntar.
Es por eso que solo dijo lo que tenía que decir. Primero iremos a Nourland y luego a Ascosan. ¿Todos recuerdan el plan? Todos asintieron con la cabeza. Kale miró hacia Rosalind después de ver sus respuestas y ella rápidamente activó el círculo mágico de teletransportación. ¡Oh! Vitira, Mare y Clopé los vieron irse mientras el círculo mágico de teletransportación comenzaba a activarse. El príncipe heredero Alberu estaba ocupado reorganizando las tropas en su rol temporal. Regresen pronto. Claro. Vitira, por favor, vigila bien a ese bastardo mestizo. Por supuesto, no te Beep. Por favor, no te preocupes. Vitira se detuvo un momento al oír el pitido antes de terminar lo que tenía que decir. Luego miró hacia Kale. Beep. Kale enituse. La alarma estaba sonando alrededor de Kale. Kale le entregó Raon a Locke antes de buscar rápidamente en su bolsillo. Beep. Un objeto que brillaba en rojo fue finalmente sacado. Era un dispositivo de videocomunicación. No era el dispositivo de videocomunicación en la dimensión espacial de Raon, sino el que había recibido de Rosalind y utilizado durante la batalla. Por eso, solo había una persona que podía estar enviando un mensaje de emergencia como este. Eruaven. El dragón dorado era el único. Rosalind había dejado un mensaje simple. Raon está enfermo, el mestizo dragón ha vuelto. Había dejado otra información al final. Era lo máximo que podía hacer mientras dejaba un mensaje para quien consideraba su salvavidas. Sus coordenadas. Había dejado las coordenadas del lugar donde se estaba llevando a cabo la batalla en el desfiladero de la muerte. Había dejado las coordenadas de un lugar que otros no notarían, pero que aún estaba lo suficientemente cerca de ellos. Tanto Rosalind como Kale sabían sobre esa ubicación. Eran los únicos. Señorita Araselen. Rosalind comenzó a hablar tan pronto como Kale la llamó. Joven maestro Kale, iremos por nuestra cuenta. Dejó a Raon en manos de Kale y lo empujó lentamente fuera del círculo mágico de teletransportación. Choyan miró a Clopé una vez antes de volver a mirar a Kale y empezar a hablar. Kalenin, por favor. Por favor, cuida bien de Raon. No dijo todo, pero Kale entendió lo que estaba tratando de decir. Archie se asomó un poco antes de agregar casualmente. Bueno, no parece que tengas fuerzas para destruir edificios de todos modos, joven maestro Nim. Choyan y yo los destruiremos todos. Es mi especialidad. Nadie estaba mirando a Archie, quien estaba inflando su pecho con orgullo. Kale miró a Raon, el dispositivo de videocomunicación y el grupo antes de responder. Al menos los veré partir. Rosalind sonrió y reactivó el círculo mágico de teletransportación mientras el grupo desaparecía rápidamente. Kale verificó que se habían ido antes de dejar la tienda solo, dejando atrás a Mary, Clopé y Vitira. Beep. Kale caminaba rápidamente mientras la alarma seguía sonando. Finalmente llegó a su destino. Era su tienda. Era la tienda personal del comandante de la región noreste del reino de Rohan. Rosalind había dejado las coordenadas para este lugar. Kale entró a la tienda. Pareces un desastre. Un hombre hermoso con cabello blanco dorado saludó a Kale mientras chasqueaba la lengua. Kale cerró la puerta antes de hablar, haciendo una pregunta en lugar de saludar al viejo dragón. ¿Pasó algo? No había podido contactar con Eruaven. Había ido a reunirse con un dragón al que había protegido durante su primera fase de crecimiento hace mucho tiempo para aprender sobre el continente oriental, el monte Leeb y la columna de piedra. Kale dejó a Raon en la cama y preguntó, pensando que algo debía haber sucedido. SHHH. Kale escuchó una risa silenciosa mientras la manta se movía y el enfermo Raon se hacía visible. El viejo dragón estaba riendo, sin embargo, Kale podía ver la ira en sus ojos. ¿El falso Dragon Slayer? ¿Ese bastardo sigue vivo? El Dragon Slayer Saron. ¿Por qué Eruaven estaba hablando de él? Kale pudo escuchar a Eruaven continuar hablando antes de que pudiera hacer su pregunta. Está muerto. ¿Qué? El dragón que fui a ver ya estaba muerto. Eruaven le había dicho algo solo a Raon en el pasado. Cazadores de dragones. Los cazadores de dragones eran personas que se fortalecían al comer dragones.
Había compartido esa historia solo con el joven dragón. Este desafortunado bastardo no debería saberlo. Eruaben recordó la guarida vacía y el viejo cadáver que parecía como si alguien lo hubiera devorado mientras continuaba hablando lentamente. Alguien lo había matado. Kale giró lentamente la cabeza. Podía ver a Raón aún inconsciente. Capítulo 250, 3 días, 1. Un dragón había muerto. No, había sido asesinado. Una conversación pasó por la mente de Kale una vez que escuchó ese hecho. Eruaben estaba pensando que Kale no sabía sobre la relación entre los cazadores de dragones y los dragones, sin embargo, él ya lo sabía. Clopé Seca. Fue cuando le había preguntado al caballero guardián por información. La conversación que tuvo con Clopé volvió a pasar por su mente. Es supuestamente un falso cazador de dragones. Uf. Además de él, los líderes de ARM que están con la Alianza Indomable son un mago y un sanador. Se dice que creció después de comerse al último dragón anciano que murió hace unos 200 años. La información que estaba esparcida por su mente rápidamente comenzó a moverse y reunirse. Kale había asumido que el dragón había muerto por causas naturales basado en ese comentario. Eso fue porque el falso cazador de dragones había indicado que nunca había matado a un dragón él mismo. Kale había asumido que el dragón se había enfrentado a una muerte natural basándose en ese comentario. Eso se debió a que el falso Dragon Slayer había indicado que él mismo nunca había matado a un dragón. Eruaben Nim. Kale procesó lentamente toda la información y preguntó. ¿Es el dragón Nim muerto el dragón más viejo del continente oriental? Sí. Era el más viejo del continente oriental. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que lo viste con vida? No mucho tiempo. Tal vez 200 o 300 años. Tenía que ser ese dragón. Kale se frotó el lado de la cara con la mano. Sentía como si el número de cosas que tenía que atender aumentara. Sin embargo, había algo más que era el problema más urgente. ¿Raón está pasando por su primera fase de crecimiento? La respiración pesada del niño llenó la tienda. El dragón negro respiraba con dificultad y su cuerpo estaba más caliente que antes, haciéndole exhalar humo blanco cada vez que respiraba. Aún así, Raón parecía tener mucho frío, incluso con el área calentándose con el sol naciente. Kale tocó suavemente la caliente frente de Raón mientras continuaba hablando. Ha estado así desde temprano esta mañana y no tiene fuerzas. Su fiebre parece estar subiendo y ha estado inconsciente todo el tiempo. No está inconsciente. Kale no pudo evitar dejar de acariciar la cabeza de Raón. ¿No está inconsciente? Kale miró hacia Raón, que tenía los ojos cerrados. No podía abrir los ojos ni hablar, pero podía oírlo todo. Kale empezó a fruncir el ceño seriamente. Muévete. Kale vio a Eruaben levantar a Raón. Eruaben palmeó el cuerpo del joven dragón con sus manos cubiertas de maná antes de poner su frente en la pequeña frente del dragón negro. ¡Boom! 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 Podía sentir los latidos del corazón del joven dragón. Al mismo tiempo, podía oír la voz de Raón. Quiero abrir los ojos deprisa. Quiero estar con ellos deprisa. Los silenciosos gritos del niño de 6 años resonaban desde el interior de su pequeño cuerpo. Raón estaba librando una intensa batalla en ese momento. Definitivamente es su primera fase de crecimiento. Los dragones pasaron por un total de 3 fases de crecimiento a lo largo de sus vidas. La base del dragón se establece durante la primera fase de crecimiento. Por eso, aunque no haya cambios físicos, la base en el interior de Raón estará en un nivel completamente diferente. El cuerpo de un dragón crecerá significativamente durante la segunda y tercera fase de crecimiento, dándoles un aura de gobernante. El antiguo dragón que había pasado por las 3 fases de crecimiento miró a Raón con una expresión extraña. ¿Por qué el pequeño ha entrado de repente en su primera fase de crecimiento? La primera fase de crecimiento que no había aparecido en todo este tiempo había comenzado de repente. Aunque sentía curiosidad por la razón, ver la temperatura de la fiebre del joven dragón aumentar le hizo hacer un comentario. Parece que va a tener unos dolores de crecimiento bastante difíciles. Una fase de crecimiento promedio duraba un mínimo de 1 semana.
Cuanto más largos y fuertes sean los dolores de crecimiento, más fuerte será el dragón al final. Basándose en sus experiencias, Eruaben creía que Raón estaría enfermo durante mucho tiempo o lo superaría con extrema rapidez. Las existencias que son diferentes a las demás tendían a mostrar aspectos únicos incluso durante sus fases de crecimiento. Eruaben secó el sudor que había en la cara del dragón negro. Entonces volvió a oír la voz de Kale. ¡Qué mundo tan podrido! ¿De qué sirve hacerse más grande a través del dolor? Kale se dio cuenta de una de las razones por las que todos los dragones tenían personalidades terribles. ¿De qué servía crecer si tenías que sufrir para llegar allí? A Kale no le gustaba nada. ¿No era mejor crecer lentamente sin sufrir? Los dragones viven mucho tiempo de todos modos, así que ¿a quién le importa si va un poco más lento? Ja ja ja. La risa de Eruaben llenó la tienda. Tuvo que obligarse a parar mientras volvía a poner a Raón en la cama. No hay nada que podamos hacer por él ahora mismo. Solo tenemos que estar a su lado y asegurarnos de que no es vulnerable a ningún peligro. También tenemos que crear un espacio para que descanse tranquilamente durante unos días después de que se despierte. Bueno, este pequeño ya tiene todo eso. Podía ver que Kale tenía una expresión de disgusto en la cara. Sin embargo, Eruaben no le dijo nada más a Kale. La fase de crecimiento de un dragón era una batalla contra sí mismo. Numerosos enfrentamientos estaban probablemente ocurriendo dentro de este pequeño cuerpo ahora mismo. Los dolores de crecimiento de un dragón giran en torno a aquellos a los que tendrá que apoyar. ¿Por qué los dragones tendían a ser egocéntricos? Podría ser una forma de protegerse del dolor. Solo apoyarse a sí mismo era la forma de sentir la menor cantidad de dolor. Sin embargo, este pequeño era un dragón extraño con muchas relaciones diferentes con los demás. Eso podría acabar siendo una carga o un beneficio. Sería capaz de decirlo basándose en el crecimiento de este dragón. De todos modos, ese no es el problema ahora mismo. Kale soltó un gemido. Los ojos de Eruaben tenían su habitual gentileza, sin embargo, parecían muy oscuros al mismo tiempo. El asesino de dragones. Debía ser por la ira que sentía hacia esa persona. La mente de Kale se complicó, pero rápidamente se puso de pie. Tanto Kale como el antiguo dragón hablaron al mismo tiempo. Vamos. ¿Cómo estás vivo? ¿Disculpa? Kale estaba completamente desconcertado. Eruaben miró hacia Raón, quien podía escuchar todo lo que decían antes de acercarse a Kale. Luego tiró del brazo de Kale. ¿Por qué sigues vivo? No debería estar vivo. ¿Qué demonios estaba pasando? Kale comenzó a fruncir el ceño mientras el antiguo dragón tenía una mirada de sorpresa en sus ojos. Sin embargo, Kale no pudo evitar alzar la voz ante lo que hizo el antiguo dragón a continuación. ¿Solo qué? Una pequeña cuchilla hecha de maná apareció en la punta del dedo de Eruaben. Luego cortó el brazo de Kale con esa cuchilla de maná. Corte. El uniforme negro y la camisa que había debajo fueron cortados por la cuchilla de maná. Kale vio esto y gritó en shock. ¿Estás loco, eh? Clank. Escuchó el sonido de dos cosas robustas golpeándose entre sí. Kale miró hacia atrás y hacia adelante a la cuchilla de maná y a su brazo. Su brazo estaba bien. El brazo de Kale estaba haciendo esos ruidos al hacer rebotar la cuchilla de maná. ¿Qué está pasando? Las pupilas de Kale comenzaron a temblar. ¿Cuándo se volvió mi cuerpo así? Ni siquiera sentí nada. Pensé que estaba bien. Kale no se dio cuenta de que su piel se había vuelto así de resistente. Nadie más podría haberse dado cuenta tampoco. Raón probablemente se habría dado cuenta, sin embargo, no estaba en condiciones de hacerlo ahora mismo. Escuchó la voz de Eruaben en ese momento. Es el poder de la roca. ¿Roca? Kale pensó en el terrorífico adoquín gigante. La placa de Kale se había expandido después de usar el poder de la super roca. Era hasta el punto que él también podía sentirlo. Por eso pensó que su cuerpo estaba más asentado. ¿Pero no era eso? Kale Nituse, usaste demasiado poder del agua antigua. La expresión y el tono rígidos de Eruaben hicieron que Kale no pudiera decir nada. El agua dominante. Definitivamente usó una gran cantidad de ese poder inestable.
El poder de restauración dentro de tu cuerpo evitó que el agua inestable causara estragos. La mirada de Eroaben se dirigió hacia el cuello de Kale. Podía oler el olor a sangre. Antes de obtener el poder de la superroca, la vitalidad del corazón había impedido que sus otros poderes chocaran. Pero esta vez era diferente. El equilibrio se destruyó cuando el poder del agua desapareció repentinamente. Parece que el poder de la roca está protegiendo tu cuerpo ahora. No has sentido ningún retroceso al usar el poder de la roca todavía, ¿verdad? El silencio de Kale le dijo que estaba en lo correcto. Había tosido sangre cuando había usado el rayo de fuego y el escudo. Sin embargo, no había pasado nada cuando usó la roca. Kale había pensado que era porque la roca dijo que lo protegería. ¿Proteger? Kale recordó lo que la super roca había dicho. Lo destruiré para protegerte. Me pararé frente a ti para protegerte. El poder de destruir eran las lanzas de piedra. Entonces, ¿cuál era el poder que se paraba frente a él? La mirada de Kale se dirigió hacia Eroaben. El dragón anciano miró a Kale, que parecía su débil yo habitual pero que tenía un cuerpo que se defendería de todo tipo de peligro. El poder de la roca aún te protege. La razón por la que tu cuerpo aún no ha explotado es por el antiguo poder de la roca. Eroaben comenzó a sonreír. Una de sus preguntas había sido respondida. Me preguntaba cómo un humano había logrado atravesar el camino de pilares de piedra. Fue posible porque podía evitar que las fuerzas externas y las fuerzas internas chocaran. El camino de pilares de piedra ubicado en la villa Super Roca. Eroaben se había preguntado cómo la Super Roca había logrado entrar en el camino como humano. La respuesta a esa pregunta era esta piel de roca. Sin embargo, Eroaben ahora tenía una nueva pregunta. El gigantesco adoquín de miedo. ¿Quién era el dueño de ese poder? ¿Quién habría podido tener habilidades tan fuertes tanto en ataque como en defensa? ¿Era realmente humano? El dragón anciano estaba pensando en tiempos antiguos que eran incluso más antiguos que él antes de dejarlo ir. El asesino de dragones, el mestizo de dragón y Raón. Aunque el dragón anciano había regresado rápidamente debido a esos tres, había algo aún más urgente ahora mismo. Kale Nituse. Necesitas encontrar un poder antiguo de agua si quieres vivir. El agua del juicio. El nombre de ese poder antiguo llenó la mente de Kale. Todo lo que sabía era que estaba en el continente oriental. Se dio cuenta de que ahora era el momento de encontrar ese poder. Sin embargo, lo que Eroaben dijo a continuación fue extremadamente cruel y frío. Tienes 3 días. Su cuerpo solo podría aguantar así durante 3 días. Eso era lo que Eroaben quería decir cuando dijo eso. Movimiento, movimiento. Uno de los pequeños dedos del dragón joven comenzó a moverse. El dragón negro estaba frunciendo el ceño. Parecía estar usando toda su fuerza ya que su rostro tenía una expresión de urgencia, lo que solo hizo que la temperatura de Raón continuara subiendo. Eroaben y Kale se estaban mirando el uno al otro de manera que no se dieron cuenta de las acciones de Raón. Los dolores de crecimiento de un dragón con mucha gente que apoyar eran difíciles. Sin embargo, el dragón joven era quien aprendió a trabajar en equipo con los demás. El cuerpo del dragón joven dejó de moverse como si nunca hubiera temblado en primer lugar, sin embargo, había una batalla feroz dentro de él. Eroaben comenzó a hablar de nuevo después de ver que Kale aún permanecía tranquilo. Ese es el límite para tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando llego a ese límite? El antiguo dragón dejó de hablar por un momento. Nunca había visto a nadie que hubiera reunido tantos poderes antiguos, sin embargo, sabía que los humanos que tenían más de 2 atributos habían muerto en el pasado. Había algo que el antiguo dragón había aprendido al final de su vida. Toda la vida termina muriendo. Al mismo tiempo, había algo, casi como un instinto, que había desarrollado a medida que su vida llegaba a su fin. No era algo que desarrolló como dragón, sino simplemente como una forma de vida que habitaba en este mundo. Compartió ese instinto en voz alta. No planeo dejarte morir. El antiguo dragón vio que Kale comenzaba a sonreír al decir eso. Entonces, hay un método. Ja. Eroaben rápidamente jadeó con incredulidad. Este desafortunado bastardo realmente es diferente. Kale lo conocía demasiado bien. Un dragón egocéntrico nunca diría algo que no considerara realista.
Eroaben se rió entre dientes ante el comportamiento seguro de Kale y asintió con la cabeza. El dragón muerto dejó algunos rastros. Los ojos de Kale empezaron a brillar. Tenía un buen presentimiento. Eroaben debió haber encontrado algunas pistas. Los instintos de Kale le decían que habían encontrado algunas pistas sobre el agua del juicio. Capítulo 251, 3 días, 2. Había rastros de ella. Esas palabras hicieron que Kale no quisiera perder más tiempo. Eran solo 3 días. Era un periodo largo pero corto de tiempo. Escucharé la explicación en el camino. Por supuesto. Kale envolvió a Raón de nuevo en el bulto de mantas y lo sostuvo en sus brazos. Ya que Eroaben estaba allí, podían teletransportarse inmediatamente al continente oriental. Eroaben miró hacia la entrada y comenzó a hablar en ese momento. El príncipe heredero está aquí. Kale pronto escuchó a alguien susurrando afuera de la tienda. Ahora que lo pensaba, aunque Choyan y los demás tenían una idea decente sobre la situación de Kale, el príncipe heredero Albero encontraría extraño que de repente no fuera con ellos. ¿Puedo entrar? Podía oír la voz de Alberu fuera de la tienda. Kale, que sostenía a Raón, miró hacia Eroaben, quien fue a la entrada y abrió la solapa. Alberu se sobresaltó al ver a Eroaben. Era el caballero de cabello dorado que había llegado como guardia de Kale cuando los 4 reinos y la tribu de la bestia habían solidificado su alianza por primera vez. No pudo evitar encogerse, ya que no había escuchado que esta persona había llegado. Escuchó la voz de Kale desde el interior de la tienda en ese momento y se alejó de Eroaben. Su Alteza, espero que solo usted entre. Ese era el plan. Alberu ya estaba entrando solo en la tienda. Sabía que el secreto era importante si era lo suficientemente urgente como para que Kale cambiara sus planes. ¿Qué está pasando? Alberu fue directo al grano. Kale también lo prefería así. Supongo que ya es hora de que se lo diga. Kale caminó enérgicamente hacia Alberu. ¿Qué estás haciendo? Alberu se sobresaltó al ver al inexpresivo Kale caminando rápidamente por la oscura tienda mientras estaba cubierto de sangre. Sin embargo, la siguiente acción de Kale lo dejó completamente conmocionado. Alberu no tenía nada de su majestuosa actitud habitual al hacer ese ruido. Sus pupilas también estaban temblando. Podía ver la cara de la criatura asomando por el bulto de la manta. La cara redonda y regordeta era bastante linda, incluso con los ojos cerrados. Sin embargo, ese no era el problema. Alberu hizo contacto visual con Kale cuando una voz tranquila comenzó a hablar desde detrás de él. Es un dragón. Actualmente está pasando por su primera fase de crecimiento. Tiene 6 años. Su nombre es Raón Miru. Es un gran nombre que hice para él. Sin embargo, Kale aún no había terminado de hablar. Llevaba a Raón con una mano mientras señalaba a Eroaben con la otra. Este anciano es un dragón antiguo. Es el dragón más viejo del continente occidental. Los ojos de Alberu parpadearon un par de veces en estado de shock. Luego sacudió la cabeza ligeramente. ¿Estoy cansado? No dormí bien los últimos días. El príncipe heredero Alberu había estado escuchando sobre la batalla mientras resolvía las formaciones de tropas. Pensó que sería mejor escuchar la historia de una de las personas de Kale y por lo tanto llamó a la persona más libre del grupo de Kale. Esa persona más libre no era otra que Isman, el vicecapitán de la brigada de caballeros del territorio de Enituse. Alberu no pudo evitar preguntarse por qué estaba cansado después de escuchar sobre la batalla de Isman. El joven maestro Nim usó su escudo de plata. Luego también hizo explotar la furia del dragón para crear un muro de fuego. Luego creó este muro de agua que permitió a las ballenas volverse locas. El escudo se rompió después de eso. Pensé que estábamos en serios problemas y que el joven maestro se desmayaría. Sin embargo, en ese momento, el joven maestro utilizó un antiguo poder que había estado ocultando. Después del escudo y el agua, lanzó cientos de lanzas de piedra al aire. Había escuchado también sobre lo que Choyan y los demás habían hecho. Sin embargo, Alberu no pudo evitar cuestionar sus oídos después de escuchar que Kale usó el escudo, el agua y luego las lanzas de piedra. Por eso me di cuenta de que el escudo no se rompe al final.
Eso es todo, Su Alteza. Ilsman parecía extremadamente emocionado, con las venas visibles en su cuello por los gritos. Normalmente, Albero habría cuestionado tal recapitulación, sin embargo, al ver al jefe de los caballeros de la primera brigada sorbiéndose los mocos y al capitán temporal de la brigada de magos asintiendo con la cabeza, no pudo decir nada al respecto. ¿Pero un dragón? ¿Y no solo uno, sino dos? Albero se giró hacia el antiguo dragón. El antiguo dragón se encogió de hombros con una expresión estoica. Encantado de conocerte. El antiguo dragón hablaba como si Albero estuviera por debajo de él. Había pensado que este hombre era un caballero de la guardia, pero era un dragón. Albero no podía creerlo. Sin embargo, Kale continuó hablando. Todavía tenía muchas cosas que decir. Ah, y podría explotar hasta morir en 3 días si las cosas salen mal. ¿Qué? ¿Estás loco? Oh. Eroaben soltó un no, como si no esperara tal respuesta de Albero, que dejó de hablar y se frotó la cara con ambas manos. Kale continuó hablando con una expresión tranquila. Hay un problema con mis poderes antiguos. Se está manejando con una medida temporal en este momento, sin embargo, parece que solo me quedan 3 días. Albero se quedó sin palabras después de ver lo tranquilo que estaba Kale en ese momento. No parecía estar mintiendo, e incluso entonces sabía que Kale no sería del tipo que mentiría sobre algo así. Y si lo pensaba, había una buena posibilidad de que lo que Kale decía fuera cierto. El joven maestro estaba tosiendo tanta sangre que me preocupaba que pudiera pasar algo malo. Sin embargo, controló el campo de batalla con una actitud tranquila después. La voz del vicecapitán Ilsman resonó en la mente de Albero. Sabía que Kale siempre se lesionaba o necesitaba recuperarse después de usar sus poderes antiguos. Una persona así usó 3 poderes antiguos que había estado guardando para una emergencia. ¿Estaría bien su cuerpo después de todo eso? Por eso parece que tendré que actuar por mi cuenta durante los próximos 3 días. Este idiota estúpido. Albero quería insultar a Kale, pero se contuvo. Sentía que Kale y él eran personas similares de vez en cuando. De vez en cuando usaban artimañas astutas para obtener beneficios. Al mismo tiempo, actuaban de forma diferente cuando su objetivo era el bien común. El bien común. El príncipe heredero Albero era alguien que caminaba con el peso del bien común sobre sus hombros. Finalmente, comenzó a hablar después de mucho tiempo. Tienes un descanso de 3 días. Asegúrate de volver después de eso. Quería darle a Kale un descanso más largo, sin embargo, necesitaba decir que Kale debía regresar. Entiendo. Te escucharé ya que es una orden del sol del reino Rohan, Su Alteza. Vendré después de la guerra para despojarme del título de comandante. Recibiré mucho dinero de recompensa, pero por favor no pienses en darme una medalla. Siempre tienes algo que decir. ¿Cómo puede un punk como tú ser el famoso joven maestro Silvershield? También odio ese título. Al ver que Kale parecía odiar ese título con sinceridad, Albero ignoró a Kale, Raon y Eroaben mientras salía de la tienda. Decidió que fingir ignorancia sobre los dos era la mejor línea de acción. Plop. La solapa de la entrada se abrió y luego se cerró de nuevo. Kale se alejó de la entrada cerrada mientras se dirigía hacia Eroaben, quien había creado un círculo mágico de teletransportación en el suelo de la tienda. El círculo mágico debajo de los pies de Eroaben brillaba intensamente. Eroaben activó el círculo mágico tan pronto como Kale pisó encima. ¡Oh! Kale cerró los ojos mientras su entorno se volvía borroso. Sintió que su cuerpo se teletransportaba antes de escuchar la voz del antiguo dragón. Nos teletransportaremos a ese dragón, a la guarida de Olien. El antiguo dragón más viejo del continente oriental. Kale se había teletransportado a su guarida. Pudo ver el desastre de una guarida en el momento en que abrió los ojos. La guarida, que probablemente alguna vez tuvo muchas esculturas hermosas, estaba llena de polvo y también estaba destruida en varios lugares. Nadie pensaría que esto solía ser la guarida de un dragón. Sin embargo, Kale se dio cuenta de que era la guarida de un dragón tan pronto como llegó allí. La voz amarga de Eroaben se pudo escuchar. Esto es lo que le sucede a un dragón que no muere de muerte natural. Un dragón que no murió de muerte natural.
Ya sea por suicidio o asesinato, un dragón que muere sin vivir su vida útil completa se ve diferente de los dragones que viven sus 1000 años completos. Kale podía ver el cadáver del dragón en descomposición a un lado. Un dragón que termina sus 1000 años de vida brillará intensamente y se convertirá en polvo al convertirse en parte de la tierra. Sin embargo, al igual que el esqueleto de dragón en el pantano negro en el bosque de la oscuridad, un dragón que no vive toda su vida comienza a pudrirse, como cualquier otra forma de vida. Se pudre en el suelo extremadamente lento. La putrefacción generalmente termina dentro de 100 años, pero este tipo. Eroaven se detuvo para suspirar antes de continuar hablando. Terminó retrasándose para este tipo porque murió en su guarida. Estaba en una zona realmente buena, por lo que su velocidad de putrefacción se ralentizó. Es por eso que se ve así ahora. Kale no pudo decir nada. Sabía por qué Eroaven había estado enojado. Una parte del cuerpo del dragón muerto estaba excavada con el corazón en el centro. Era apropiado decir que alguien se lo había comido, bueno, alguien le había dado algunos mordiscos, ya que el corazón y la carne circundante habían desaparecido. Olien era un dragón verde. Era un completo idiota que siempre te respondía, pero seguía siendo un tipo decente, como el niño pequeño. Eroaven no compartió más recuerdos de su pasado mientras comenzaba a caminar. Sígueme. Te mostraré los rastros del agua. Sus labios se crisparon un poco antes de agregar. Me ocuparé de él una vez que se revele la verdad y descubra toda la información necesaria. Lo devolveré a la naturaleza. Definitivamente. Eroaven pudo ver a Kale caminando a su lado. Movámonos rápido entonces. Se rió después de ver a Kale, que era más acción que palabras, caminando frente a él. Eroaven se colocó delante de Kale, que no sabía a dónde iban, y lo guió a un área secreta. Kale miró a su alrededor mientras observaba la gran guarida que desprendía un aura majestuosa a pesar de estar destruida y cubierta de polvo. Un área secreta en la guarida de un dragón. ¿Dónde podría estar? Tenía mucha curiosidad. También sentía curiosidad por la indirecta sobre el antiguo poder del agua. El pasillo, la oficina, el estudio y el dormitorio. Kale se estremeció una vez que pasaron por cada habitación. ¿Está en el baño? La bañera para ser específico. Realmente le gustaba tomar medios baños. Ya veo. El área secreta del dragón estaba en el baño. Eroaven puso su mano en la bañera mientras Kale miraba a su alrededor con una expresión de sorpresa. Fue en ese momento. ¿Estás tratando de sacrificarte? ¿Qué? La super roca comenzó a hablar. ¿Estamos comiendo de nuevo? La sacerdotisa glotona también comenzó a hablar. ¿Por qué se están comportando así los dos? Kale frunció el ceño después de ver una luz brillante mientras su mente se complicaba. ¡Oh! Maná blanco dorado salía de la mano de Eroaven. La bañera brilló y dejó escapar un círculo mágico verde una vez que el maná tocó la bañera. Ese círculo mágico luego cubrió todo el baño. Kale dejó escapar un jadeo en ese momento. ¡Guau! Había aparecido un bosque. El baño de aspecto normal dentro de la cueva se había convertido en un bosque. El atributo de Olien era la madera. Había creado un bosque en su área. Había aparecido un árbol donde solía estar la bañera. Era un árbol grande con una zanja redonda excavada debajo. Dentro de la zanja había un diario. El diario estaba cubierto de cuero normal, sin embargo, también había algunos pequeños trozos de pergamino en el interior. Eroaven recogió el diario. El tesoro más importante para un dragón son sus registros. El registro de que existió en este mundo. Es por eso que lo primero que ponen en sus áreas secretas son sus registros. Sintió como si les hubiera dicho algo inútil a Raón y Kale mientras abría rápidamente el diario. Se detuvo en una página con un papel pergamino que se utilizaba como marcapáginas. Esta es la única página del diario que habla del continente occidental en lugar del continente oriental. La única página con información sobre el continente occidental. Eroaven tomó el trozo de papel pergamino de esa página. Es un viejo pergamino mágico que se ha conservado durante mucho tiempo. Parece que fue abandonado hace mucho. Creo que es posible que este sea el rastro. ¿Por qué tienes esa expresión en la cara? La expresión de Kale parecía una mezcla de risa y disgusto.
Podía ver las palabras escritas en la parte superior del pergamino. Había visto algo similar antes. Recordó la placa de madera que recibió de la sacerdotisa elfa en la aldea de los elfos con el árbol del mundo en relación con el agua del juicio. También tenía las palabras carta de renuncia escritas en ella. Sin embargo, el contenido era un poco diferente. Esto era lo que estaba escrito en la placa de madera. Árbol del mundo, estúpido idiota. Ahora soy libre. ¿El agua del juicio? Soy un espíritu libre ahora. El tono le hizo a Cale estar seguro de que este antiguo poder tampoco era normal. Sin embargo, en este caso estaba escrito algo diferente. Malditos bastardos. ¿Te atreves a expulsarme? Malditos bastardos de la serpiente blanca. Os dispararé cañones de agua, bastardos. Las palabras que se volvían más intensas hicieron que la mente de Cale se convirtiera en un complicado lío. El lago seco en el reino de Paerun. Se decía que habían alejado al niño que favorecía el dios que estaba haciendo el lago, haciendo que el dios enojado se llevara el agua. Los que empujaron a ese niño fueron los miembros de la casa seca con la serpiente blanca como escudo de su casa. Tal vez. ¿Era el niño que el dios favorecía el dueño del antiguo poder? Cale leyó la última frase del pergamino. Voy a causar problemas como el tacaño del rayo de fuego. Ya lo verás. El tacaño del rayo de fuego. El fuego de la destrucción. Recordó una de las cosas que había hecho el dueño del antiguo poder al que le gustaba el dinero. Había escuchado la historia cuando fue a visitar el árbol del mundo sobre cómo el fuego de la destrucción había cubierto todo el norte con fuego, haciendo que el árbol del mundo sintiera peligro para su vida. De repente tuvo una pregunta. ¿Quién apagó ese fuego? Cale estaba pensando que la persona que apagó ese fuego podría haber sido el dueño de el agua del juicio. Está escrito en el diario donde encontró el pergamino. Creo que el poder antiguo puede estar en ese lugar. La mirada de Cale se dirigió hacia el diario. La super roca comenzó a hablar en la mente de Cale en ese momento. El glotón, el tacaño, el ladrón, el llorón, y ahora. El escudo indestructible, el fuego de la destrucción, el sonido del viento y la vitalidad del corazón. Estaba enumerando los nombres de los dueños de los poderes antiguos. Esta vez, el niño loco. ¿Qué niño? ¿Estás intentando sacrificarte? Cale se quedó sin palabras después de escuchar a la super roca sonar preocupada en serio. Capítulo 252, 3 días, 3. Nunca le habían importado apodos como glotón o tacaño para los poderes ancestrales. Había sentido que eran nombres apropiados para ellos y que no lo estaban lastimando de ninguna manera. Sin embargo, esta vez se sintió un poco diferente. ¿Chico loco? ¿De qué tipo de locura estamos hablando? El super roca comenzó a hablar como si supiera la pregunta en la mente de Cale. Estaba loco por las peleas. Nunca en mi vida había visto a alguien tan obsesionado con las peleas. Cale comenzó a fruncir el ceño. ¿Qué es? ¿Te duele el cuerpo? No es nada, señor. Cale apenas logró responder a Eroaben antes de resolver lentamente el complicado lío en su cabeza. El árbol del mundo le había dicho que encontrara el agua del juicio. Además, pensó en el antiguo libro que recibió del jefe elfo que contaba la leyenda de la super roca. El libro que describía el viaje de la super roca había dicho algunas cosas sobre sus amigos. El guardián tuvo otro héroe que fue a la vez amigo y enemigo. Este héroe fue quien liberó al norte del frío glacial. Ese héroe era un tacaño cuyo pasatiempo era recoger monedas. El guardián dijo lo siguiente después de ver el dinero ahorrado por ese héroe. Loco bastardo. Ahorraste y ahorraste sin gastar y acumulaste tanto. El que había liberado al norte del frío glacial. El héroe mencionado en esa historia era definitivamente el fuego de destrucción loco por el dinero. El árbol del mundo que estaba asustado por ese fuego hizo que la sacerdotisa elfa le diera a Cale una bolsa de dinero cuando fue a verla, a pesar de que había pasado mucho tiempo desde la última visita del fuego de destrucción. La pregunta era, ¿quién apagó ese fuego? Naturalmente pensó en el agua del juicio. Además, pensó en la regadera de artículo divino que había encontrado en la casa del caballero guardián Clopé Secca.
Raón había leído las palabras escritas en esa regadera. La vida termina sin nada. El agua eventualmente se desbordará, incluso si construyes una presa. Había creado un río para la tierra congelada, pero todos ustedes impidieron que fluyera. Solo hay una conclusión para todos ustedes que ahuyentaron a mi precioso hijo para llenar su codicia. El niño atesorado por un dios. El reino de Paerun y la casa del caballero guardián lo habían ahuyentado. Ese dios luego les quitó el río que había hecho para ellos como castigo. Esto también podría ser el agua del juicio. No, estaba casi seguro de que este era el caso. Tenía otra pregunta una vez que sus pensamientos llegaron a este punto. Pensé que el dios atesoraba a este niño. ¿Pero está loco por pelear? ¿No te parece extraño? ¿Tendría sentido si el dios de la guerra lo apreciara? Pero no hay forma de que sea así. ¿Acaso un dios de la guerra sería tan generoso como para crear un lago que no se congelara para la gente del norte que sufría cada invierno con la congelación de los lagos? Si el dios de la guerra se preocupara por la gente, no permitiría que hubiera guerras. ¿Por qué de repente hablas del dios de la guerra? ¿De verdad estás bien? ¿Pasa algo malo? El antiguo dragón comenzó a preocuparse después de ver a Kale, que solo tenía 3 días de vida, de repente fruncir el ceño y murmurar para sí mismo. Sin embargo, simplemente miró hacia otro lado después de ver que Kale parecía no haberlo escuchado y simplemente continuó murmurando para sí mismo. Kale inconscientemente dejó escapar un suspiro. ¿Qué? La Super Roca parloteaba en la mente de Kale. Cállate, Super Rock. Tienes razón. El dios de la guerra apreciaba a ese niño. Era diferente de cuando era joven. Si no hubiera encontrado molestas las tareas asociadas al poder, podría haberse convertido en el gobernante de todo el continente. También se habría convertido en un tirano que nunca habría sido igualado. Estoy a punto de volverme loco. No estaba al nivel de Tonka de estar loco por las peleas. Era un tirano y estaba al nivel de un emperador. La vida seguro que es dura. ¿Estás realmente bien? Kale ignoró la respuesta de Eroaben mientras colocaba a Raón sobre una hierba suave por un momento antes de recoger el diario en la mano del antiguo dragón. Luego añadió casualmente. Ah, por cierto, Eruaben Nim. ¿Qué es? El mestizo de dragón tenía el pelo negro y los ojos negros una vez que se eliminó la magia de tinte. Los ojos de Eroaben se abrieron de par en par. Kale, que estaba mirando el diario, no se dio cuenta de esto mientras seguía hablando. He oído que todos los dragones tienen sus propios colores. ¿Son diferentes los mestizos? Eroaben era el único dragón de oro blanco en el mundo. Ya fueran dragones rojos, dragones azules o cualquier otro dragón de color, todos eran únicos en su color. Por eso los dragones ni siquiera tenían el mismo color que sus padres. Por ejemplo, no era normal que ocurriera una situación como que un dragón de oro blanco naciera de un dragón rojo y un dragón azul. Kale miró a Eroaben mientras pensaba en el mestizo de dragón que tenía los ojos de un color diferente al de Raón, pero el mismo cuerpo negro. Entonces se encogió. Eroaben tenía un serio ceño fruncido en la cara. No. Los mestizos son iguales a los dragones en ese sentido. Los mestizos de dragón también nacen con sangre de dragón. Por eso el cuerpo humano no puede manejarlo. Era imposible que un humano manejara los instintos de su sangre de dragón para ser únicos. Eroaben escuchó a Kale seguir hablando. Vitira dijo que parecía como si el mestizo de dragón también hubiera terminado su segunda fase de crecimiento. El antiguo dragón había esperado que el mestizo de dragón hubiera completado su primera fase de crecimiento. Sin embargo, solo pudo pensar en una cosa después de escuchar que también había sobrevivido a la segunda fase de crecimiento. Eroaben continuó frunciendo el ceño mientras Kale lo observaba en silencio. Los ojos del antiguo dragón y del humano se encontraron. El humano podía ver miedo en los ojos del antiguo dragón. ¿Ese bastardo es realmente un mestizo? Ese miedo pronto se convirtió en ira. Kale respondió inconscientemente, pensando que los ojos de Eroaben mostraban la sabiduría que había adquirido al vivir tanto tiempo. Supongo que es un mestizo porque tiene sangre de dragón y sangre humana. Tendré que verlo con mis propios ojos. Eroaben se apartó de Kale y miró el bosque. Olien. El territorio del difunto dragón tenía una fragancia verde vibrante.
Sin embargo, su mente estaba hecha un lío. Algo es raro. Un dragón asesinado. Un asesino de dragones falso. Y un mestizo de dragón. Raón es un veritable dragón. El color de este niño es propio. Descubriremos su atributo cuando termine su primera fase de crecimiento. Raón era definitivamente un dragón real. Puede que sea un poco peculiar, pero este pequeño seguía siendo un dragón increíble. ¿Pero el mestizo tenía el mismo color que Raón? Brazo. Esa palabra se repitió en la mente de Eruaben. El antiguo dragón suspiró mientras comentaba. Está sucediendo algo que va en contra de las leyes de la naturaleza. Lo bueno era que tenían la oportunidad de arreglar estas cosas que iban en contra de las leyes de la naturaleza. Eruaben miró al desafortunado bastardo. Todo estaba sucediendo con este tipo en el centro. Si Raón hubiera muerto, el verdadero dragón negro habría desaparecido de este mundo. Además, este tipo también era el que les había contado las verdaderas identidades del mestizo de dragón y del asesino de dragones. Todavía falta mucho para que el pequeño crezca. Y a mí solo me queda un año. Un señor de los dragones. No tendría que preocuparse por esto si el señor de los dragones estuviera aquí. Sin embargo, la naturaleza no había asignado un señor de los dragones desde mucho antes de que Eruaben naciera. Eruaben Nim, ¿qué tal si abordamos las cosas una a la vez? Eruaben soltó una risita. En algunos aspectos, el tipo al que solo le quedaban 3 días de vida era el más tranquilo. Estás tan tranquilo incluso después de escuchar que solo te quedan 3 días. ¿No es todo parte de la vida? Kalen y Tuse, no, King Roxo no estaba realmente afectado por la situación actual. De hecho, tenía esperanzas desde que había aprendido que había una pista que le ayudaría a resolver este problema. Se retuerce, se retuerce. La pata delantera escondida del dragón negro que estaba en un lío de mantas encima de la hierba suave se retorcía. Temblaba, como un bebé que intentaba darse la vuelta por primera vez. Sin embargo, Raón pronto comenzó a fruncir el ceño antes de que su cuerpo volviera a estar flácido. El antiguo dragón asentó sus pensamientos mientras escuchaba al humano que decía que eso era solo una parte de la vida. Adelante, lee lo que dice. Necesitaban ocuparse primero de los asuntos más urgentes. Kale comenzó a leer el diario de nuevo después de ver a Eruaben señalarlo. Era la única página que estaba escrita en la lengua del continente occidental. La expresión de Kale se volvió lentamente extraña mientras leía la página. Los monstruos de la región de Leeban están empezando a desaparecer. Fui a echar un vistazo porque me preocupaba que algo estuviera sucediendo. Estaba hablando de la región con el monte Leeb y la ciudad Leeban. Siempre había habido muchos monstruos allí, sin embargo, los monstruos empezaron a desaparecer un día. Kale y Eruaben habían venido aquí para averiguar la razón también. El dragón, Olien, también había sentido curiosidad por esa razón. Como resultado, encontré un lago. ¿Un lago? Kale estaba seguro de que este lugar era donde se encontraba el agua del juicio. Su cara se puso rígida después de leer lo que estaba escrito después de eso. Ese lago estaba juzgando a los monstruos. ¿Juzgando a los monstruos? Recordó cómo el dueño había estado obsesionado con la lucha. También juzgó a los humanos. ¿Cómo juzgó el lago a los monstruos y a los humanos? ¿Cuál era el criterio del lago? ¿Y cómo lo hizo? Estaba lleno de preguntas. Era difícil imaginar lo que pudo haber pasado. Era un poder arrogante. Sin embargo, debe haber una razón por la que la naturaleza dejó atrás tal poder. Creé una barrera alrededor del área para evitar más daños y luego dejé el lago en paz. Kale recordó al jefe de bandidos que había saqueado en el monte Leeb. Había indicado que todavía había monstruos alrededor de la ciudad Leeban, pero que el número había disminuido, lo que permitía a los mercenarios y comerciantes estar activos en la zona. Para ser honesto, no quiero llamar a ese lugar un lago. Kale leyó lentamente la información que estaba escrita en la parte de atrás. Prefiero llamarlo un poder arrogante que se asemeja a un dios. ¿Se parece a un dios? ¿Se parecía al dios de la guerra? Kale sintió como si tuviera un dolor de cabeza. Ya había tenido que usar su escudo, el pilar de agua e incluso las lanzas de piedra. Así que sí,
y realmente solo si, alguna vez tuviera que usar este poder después de obtenerlo. Solo pensarlo es terrible. Entonces olvídate de la vida de un vago, tendría que encontrar una manera de ocultarse y vivir en reclusión. Pero no era como si pudiera encontrar fácilmente otros poderes antiguos de tipo agua en los próximos 3 días. Eroaven, que no sabía lo que Kale estaba pensando, le consoló amablemente. Creo que la barrera que rodea el lago impidió que la gente lo viera. Las coordenadas de la barrera están listadas aquí, así que podemos simplemente teletransportarnos allí y entrar en la barrera. Eroaven entonces se detuvo por un momento antes de continuar hablando en un tono preocupado. Sin embargo, aunque te quite la barrera, tendrás que obtener el poder antiguo por tu cuenta como has hecho con los demás. Necesitas superar la prueba que te da el poder. ¿Eran todas pruebas? Sí. Ya veo. Kale recordó sin expresión las pruebas en las que tuvo que entregar pan al árbol, destruir la torre de piedra, cavar bajo el agua para liberar la cima, tirar dinero a la lava y, finalmente, masticar piedras. Kale ni siquiera podía imaginar qué tipo de cosa extraordinaria tendría que hacer esta vez. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado ya que era mejor que pelear y ensuciarse de sangre. Kale levantó a Raón mientras continuaba hablando. Parece que la ciudad de Leevan está cerca según las coordenadas, así que pasemos primero por allí. Claro. Screech. Posada de la Esperanza y el Amor a la Aventura. La gente de la posada con un nombre bastante largo seguía trabajando duro para arreglar el lugar antes de la gran inauguración. La puerta de esa posada se abrió lentamente. Un bandido que estaba haciendo un mantel siguió mirando el mantel mientras gritaba con voz brusca. Oye. Abandonar resultará en un guante. ¿Por qué lo intentas siquiera cuando sabes que te atraparán? A menos que corras lo suficientemente rápido como para que el polvo vuele, no, aquí no hay polvo. ¿Deseas ser el polvo del mundo? No. Entonces cállate y haz tú. El bandido se detuvo de repente. Había 5 bandidos en el pasillo, incluido él. Sin embargo, los demás estaban demasiado callados cuando uno de ellos se estaba escapando. Y la voz que acababa de responderle era muy familiar. Plop. El mantel en la mano del bandido cayó al suelo. El mantel revoloteó como una mariposa al caer y la persona que entró lo recogió. No podemos dejar que se ensucie. ¿Verdad? El bandido pudo ver el pelo rojo de la persona. Era la persona que daba más miedo que el guante blanco y el viejo. Subconscientemente comenzó a hablar. Así es, señor. El polvo es malo. Debemos deshacernos de él. Los manteles deben ser completamente blancos. Kale inclinó la cabeza hacia un lado después de ver al bandido recibir el mantel de él con manos temblorosas. ¿Por qué está actuando así? ¿Por qué está tan asustado? Kale le había dicho al equipo que se asegurara de que los bandidos estuvieran bien alimentados y vestidos. Era porque los iba a hacer ser los servidores. Y Beacrox había seguido sus órdenes correctamente y los había alimentado bien. Era solo que el bandido ayudante de cocina que había visto la forma en que Beacrox usaba su cuchillo de cocina se lo había contado a los demás, asustándolos a todos hasta el punto de que no podían saber si la comida entraba por sus narices o bocas. Kale miró a los 5 bandidos que estaban trabajando en silencio con una expresión extraña antes de que alguien de repente comenzara a hablar detrás de él. Joven maestro, ya está aquí. Ha vuelto antes de lo que esperaba. Aigo, qué miedo. Kale se sorprendió por Roan, que se acercó sin hacer ruido antes de indicarle con los ojos que subieran al segundo piso. Kale se dirigió al segundo piso con Roan, seguido por Eroaven. Beacrox salió de la cocina para seguirles también. Cuando Kale llegó al segundo piso, se escucharon pasos que venían a saludarle. Ya estás aquí. Has vuelto rápido. Quería verte. Parece que nuestro pequeño está durmiendo. On y Jon se mostraron emocionados al saludar a Kale. Sin embargo, sus expresiones cambiaron cuando Kale entró en una de las habitaciones y abrió las mantas para tumbar a Raón en la cama. On y Jon debieron de quedarse en shock, ya que empezaron a maullar como gatos en lugar de hablar como humanos antes de acurrucarse a cada lado de Raón. Kale informó al grupo de la situación actual de Raón. Está en su primera fase de crecimiento. Raón está luchando contra sí mismo ahora mismo. Tiene los ojos cerrados,
Pero puede oír todo lo que decimos. On y Jon dejaron de maullar como gatos al oír eso. Entonces empezaron a murmurar mientras seguían al lado de Raon. Se dice que la gente bestia también sufre durante su primera transformación berserker. No podemos permitir que nuestro pequeño sufra. Nuestro pequeño es grande y poderoso, incluso sin crecer. Kale observó a On y Jon decir todo eso mientras se pegaban a Raon antes de girar la cabeza. Pudo ver las expresiones de Ron y Beacrox. Ambos tenían ocupaciones brutales, pero también eran personas muy emocionales. Kale dejó a los niños, que tenían una media de 9 años, con Eroaven antes de salir de la habitación. Le hizo una señal con los ojos a Ron para que le siguiera. Clic. La puerta se abrió y se cerró. Kale y Ron hicieron contacto visual en el pasillo vacío. Joven maestro, ¿pasa algo malo? Supongo que la guerra aún no ha terminado, ¿verdad? Realmente es como un fantasma. Kale sabía que el astuto Ron se daría cuenta de que algo no iba bien. Por eso lo había llamado aparte. Ron. Sí, joven maestro. Era un viejo aterrador, pero en algunos aspectos, era su persona de mayor confianza. Kale no estaba muy preocupado porque pensaba que la situación era bastante esperanzadora en ese momento. Tenía la sensación de que las cosas saldrían bien. Sus instintos, desarrollados a lo largo de los años, le decían que no moriría. Sin embargo, siempre había que prepararse para lo peor. Kale le había dicho la verdad al príncipe heredero Alberu. Aunque no sabía si Alberu les contaría a los demás su situación, estaban en medio de una guerra. No había forma de saber qué podía pasar. Tenía que prepararse para que los demás del grupo se enteraran de su situación, así como para el caso de que la guerra empeorara repentinamente. Kale no dudó en elegir a Ron Mullen como una de las personas que lo ayudarían a prepararse para el peor escenario posible. Aunque no era el mayor de su grupo, era el humano de mayor edad, además de alguien que sabía cómo guiar al resto. Fue la primera persona que King Rock-Soo vio al abrir los ojos en este mundo, así como la persona con la que más tiempo había pasado desde que ingresó a este mundo. Por eso Kale le informó a Ron con calma sobre su condición actual. 3 días, no, 2 días y 8 horas. ¿Qué estás contando? Ron pudo ver a Kale empezar a sonreír. Su voz tranquila llenó el pasillo. Ese es el tiempo restante para la bomba dentro de mi cuerpo. Los fríos ojos de Ron se sacudieron por un momento. Sin embargo, Ron pudo ver que las pupilas de Kale no temblaban en absoluto. Esa mirada tranquila también tranquilizó a Ron. Kale continuó hablando sin dudarlo. Volveré después de quitar la bomba. Kale le pidió un favor a Ron. Por eso necesito que te encargues del negocio como de costumbre, por favor. Como siempre. Como si nada hubiera pasado. Ron dudó frente a Kale por primera vez antes de cerrar los ojos. Kale, que esperaba una respuesta, escuchó la voz del Super Rock en su cabeza. Estás tratando de volverte más fuerte. No, no quiero hacer eso en absoluto. Fue el momento en que Kale estaba a punto de oponerse a la declaración. Escuchó a alguien más comenzar a hablar en su mente. Eres bueno maldiciendo. ¿Qué? Era una voz familiar. Era la voz del dueño del rayo de fuego loco por el dinero. De repente estaba hablando. Él fue quien creó ese mar de fuego que Kale creía que el agua del juicio había apagado. El pergamino dentro del antiguo diario de Dragon Olean también tenía algo escrito sobre el rayo de fuego. Voy a causar problemas como el tacaño del rayo de fuego. Solo mira. El dueño del agua del juicio y el fuego de la destrucción parecían estar bastante cerca el uno del otro. El rayo de fuego continuó hablando. El primer golpe tiene que ser directo. Para derrotarlo, maldecir al principio es lo mejor. Kale se frotó los ojos con las manos. O intenta convencerlo de que causarás problemas. Entonces podría seguirte. Escribió su carta de renuncia conmigo. ¿Escribiste esa loca carta de renuncia juntos? Por eso lo conozco un poco. Desarrollamos un vínculo mientras peleábamos después de darnos cuenta de que ambos tenemos valores similares. Era más fácil hablar con él que con ese viejo árbol del mundo. Estos locos dueños de poderes antiguos. Ninguno de ellos es normal. ¿Joven maestro Nim? Ah. La vida es tan dura, Ron. El rostro de Ron, que usualmente tenía una sonrisa benigna o una mirada fría, ahora tenía una nueva expresión luego de ver a Kale con una mirada genuinamente cansada.
Kale no logró ver esa expresión, ya que tenía que lidiar con el fuego tacaño que había aparecido de repente. Te ayudaré. Por cierto, tienes algo de dinero. ¿No quieres fortalecer el rayo de fuego? ¿No tienes curiosidad por la fuerza del rayo de fuego que podría quemar toda la región norte del continente occidental? ¿No quieres tener el fuego que incluso hizo desmayar al viejo árbol del mundo? Absolutamente no. No quería recibir la ayuda del tacaño en absoluto. Tan duro. El rostro de Ron terminó en un ceño fruncido después de escuchar los murmullos de Kale. Capítulo 253, 3 días, 4. Kale se encogió después de ver el ceño fruncido en el rostro de Ron. Ron rápidamente se deshizo del ceño fruncido antes de volver a su habitual sonrisa benigna después de ver a Kale encogerse. ¿Es tan difícil? Kale comenzó a hablar con urgencia después de ver el rostro del asesino cambiar tan rápido. No, está bien. Es solo un poco difícil. Esa era la verdad. Era un poco difícil. ¿No puedes darme algo de dinero como la última vez? Piénsalo. Es posible ahora porque tu plato es más grande. Era un poco difícil debido a este ruidoso rayo de fuego. La voz que apareció de repente tenía mucho que decir. Por supuesto, la perorata pronto se detuvo. El rayo de fuego dejó de hablar después de decirle a Kale que lo pensara. Aunque sí quiero tirar dinero como la última vez. Pensó en cómo había arrojado una tonelada de dinero a la lava. Kale estaba feliz en ese momento. Debería tener mucho dinero sucio una vez que se hiciera cargo del inframundo de la ciudad de Leevan en el continente oriental. ¿Debería usar ese dinero? Kale estaba empezando a emocionarse un poco. Era bastante divertido tirar dinero, especialmente cuando no era su dinero y, en cambio, era dinero que les quitaba a los malos. La expresión de Kale se volvió tranquila, casi como si nunca hubiera estado frunciendo el ceño. Las comisuras de los arrugados ojos de Ron comenzaron a temblar después de ver el cambio en la expresión de Kale. Fue solo el más leve de los movimientos que nadie más habría notado, pero Ron estaba definitivamente agitado. 20 años. Este joven maestro cachorro suyo tenía solo 20 años. Incluso si nació noble y tenía un fuerte sentido de la responsabilidad, los 20 eran una edad en la que deberías estar corriendo por grandes campos e intentando hacer lo que soñaste de niño. Beacrox Molan. Ron pensó en su hijo. Había escapado del continente oriental y huido al territorio de Enituse en el continente occidental cuando su hijo tenía solo unos 10 años. Durante ese tiempo, Beacrox no pudo hacer muchas de las cosas que los niños normalmente harían y, por lo tanto, tuvo que madurar y crecer rápidamente. Pero un joven que estaba hablando como si fuera mayor y hubiera pasado más tiempo viviendo que su hijo, que había vivido una vida así, estaba frente a él ahora mismo. Está bien. Es solo un poco difícil. Como alguien que ha vivido mucho tiempo, Ron podía sentir el peso de esas palabras. La bomba dentro del cuerpo de Kale solo podía estar hablando de los antiguos poderes. Ron había oído hablar del problema dentro del cuerpo de Kale cuando fueron por primera vez a la guarida de Eruaven. Estaba seguro de que estaba relacionado con eso. Ron recordó cómo Kale le había dado un brazo nuevo y se había vengado por él. Como desees, joven Amonim. Kale le había pedido un favor a Ron. Como siempre, por favor. Ron respondió gentilmente a Kale mientras pensaba en eso. Actuaré como de costumbre. Sí. Eso es todo lo que necesitas hacer. Kale sintió como si las palabras de Ron fueran extrañamente crueles, sin embargo, todavía sintió con la cabeza después de escuchar que Ron haría lo que él deseaba. Al día siguiente, Kale se preparó para salir temprano en la mañana. Incluso con la vitalidad del corazón, todavía necesitaba dormir de 3 a 4 horas al día. Además, Kale optó por dormir para ayudar a aliviar algo del estrés y la fatiga que había ganado durante la batalla. Sin embargo, no pudo evitar sorprenderse por lo que vio tan pronto como se despertó. ¿Qué está pasando ahora mismo? Kale vio a Ron, quien le estaba entregando una taza de té de miel y limón como de costumbre, y le quitó la taza. El sabor amargo despertó a Kale de inmediato. Ron comenzó a sonreír. Eruaven Nim me dijo que Raon Nim necesita ir contigo. Sin saber cuándo podría terminar la fase de crecimiento, Raon estaba más seguro cerca de Eruaven. Aunque no le gustaba tener que cargar con un niño enfermo sin dejarlo descansar, Eruaven dijo que no sería una carga en absoluto.
De hecho, Raón pensar que no estaba seguro y relajado era lo peor que podía tener ahora, por lo que estar junto a Kale y Eruaben era lo mejor. Por eso se lo llevarían con ellos. Por supuesto, On y Jon se quedarían aquí. Sería malo que los dos niños fueran con ellos y se enteraran de la situación de Kale. Incluso si Kale era alguien a quien no le importaban las emociones de los demás, no quería hacerle eso a los niños. Ya no le gustaba el hecho de que Raón supiera lo que estaba pasando. Por eso dejó a On y Jon decepcionados. Sin embargo, algo más grande se le pegó una vez que se deshizo de los dos. Es por eso que te traje un chico de los recados. Está acostumbrado a cocinar y a todos los demás aspectos del servicio, por lo que debería ser útil tenerlo cerca. Padre, no soy un chico de los recados. Beacrox respondió disgustado mientras se paraba frente a Kale. Era su yo impecable de siempre, pero tenía un portador más grande que parecía una faja de bebé pero mucho más grande. 1. Kale miró ese portador y luego miró a Beacrox y Ron. Luego compartió sus sentimientos honestos. Ron, eres realmente bueno en lo que haces. Simplemente hice lo que se espera de mí, joven Amonim. Beacrox comenzó a fruncir el ceño. Sin embargo, fingió no escuchar a su padre y a su joven amo hablar mientras levantaba al débil Raón y lo colocaba en el portador. Recordó la conversación que tuvo con su padre. Escolta al joven Amonim. ¿Pasó algo? Su padre había respondido así a esa pregunta. Eres el único en quien puedo confiar ya que no puedo ir yo mismo. Al escuchar esa respuesta, se dio cuenta de que su padre no podía decirle la verdadera razón y que algo grave estaba a punto de suceder. Por eso metió a Raón en el portabebés y miró a Kale, quien se levantó y comenzó a hablar. Vamos. Crujido. Kale escuchó el sonido de las ramas rompiéndose bajo sus pies mientras miraba a su alrededor. La ciudad de Leeban tenía la posada. El monte Leeb tenía el pilar de piedra. Había un gran bosque en medio de estas dos áreas. Kale miró a Beacrox y a Raón en el portabebés antes de mirar a Eruaben. El nombre de este bosque es el bosque del Ojo Gris. Ojo Gris. El nombre por sí solo desprendía un aura de misterio. Eruaben le explicó a Kale, Beacrox y Raón sobre este lugar. No era lo que había leído en el diario del antiguo dragón, sino un conocimiento público sobre el bosque. Lo han estado llamando así por un tiempo, pero nadie sabe la razón del nombre. Aunque todavía hay monstruos en todas las regiones alrededor de la ciudad de Leeban, no hay monstruos en este bosque del Ojo Gris. Kale absorbió el paisaje frente a él. Parecía ser un bosque completamente normal. Incluso emitía los sonidos típicos que se escucharían de un bosque. Como no hay monstruos, los mercenarios y comerciantes no tienen razón para venir aquí. Solo hay unas pocas personas que entran durante la primavera para recolectar algunas frutas. ¿Ha desaparecido alguno de ellos? Se decía que el agua del juicio juzgaba tanto a humanos como a monstruos. No. No hubo más monstruos muertos ni personas desaparecidas gracias a la barrera del antiguo dragón muerto. Eruaben miró hacia el calmado Kale y comenzó a sonreír. Contrariamente a su voz, la situación de Kale no era muy buena. Kale Nituse, no creo que estés en condiciones de estar tan tranquilo. Crujido, crujido. Había un rayo rojo corriendo por la punta de los dedos de Kale. El rayo de fuego vagó un poco antes de comenzar a brillar más. Boom. 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 La vitalidad del corazón estaba respondiendo más que nada. Latía locamente, como si hubiera encontrado una manera de mantener su cuerpo y mantenerlo vivo. Kale lentamente comenzó a sonreír. Su mirada se dirigió hacia Eruaben. Eruaben Nim, ¿por qué haces esa pregunta después de haber terminado todos tus preparativos? Había humo blanco dorado alrededor de Eruaben en este momento. Se rió entre dientes ante la pregunta de Kale antes de pisar el suelo. La barrera. Podía sentir los rastros de Olien, el antiguo dragón muerto. El centro del bosque del Ojo Gris. El aroma de los árboles frescos se elevaba desde esa área. Eruaben se dirigió hacia ese aroma. Síganme. Kale vio a Eruaben empezar a moverse antes de activar el sonido del viento. Al mismo tiempo, miró a Beacrox, que suspiró antes de comenzar a correr. Soy muy bueno siguiendo a la gente.
Había aprendido a correr cuando seguía a su padre y escapaba del continente oriental al occidental cuando era niño. No era muy difícil correr mientras miraba la espalda de su padre. Kale observó cómo Beacrox pasaba corriendo a su lado antes de despegar del suelo también. SHHHHHHHHHHHHHH. Kale podía oír el sonido de las hojas crujiendo con el viento, así como el sonido de las ramas golpeando sus mangas. Sin embargo, los latidos de su corazón era lo más claro que podía sentir ahora mismo. Tenía una extraña sensación en ese momento. No es bueno. Actualmente estaba usando el sonido del viento con el relámpago ardiente crepitando en su mano. Kale sintió algo diferente a su hambre habitual y tos de sangre. Se sentía mareado. Era como si sus entrañas fueran barridas por olas. Kale podía sentir ahora sus entrañas que no estaban protegidas por la super roca como su piel indestructible. Aunque su plato se había hecho más grande, ese plato seguía siendo demasiado débil. Un plato de cristal más grande aún era de cristal. Boom. 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 La vitalidad del corazón se hizo notar hasta el punto de que Kale pudo sentir lo destruidas que estaban sus entrañas. En ese momento, Kale levantó la cabeza al oír un fuerte ruido. ¡Bang! El maná de oro blanco se convirtió en una flecha que se disparó hacia adelante. Parecía que las flechas volaban hacia una parte normal del bosque. Sin embargo, fue en el momento en que esas flechas alcanzaron ese bosque normal. ¡Bang! Aparecieron ramas verdes y empezaron a atacarlos. ¡Ja! Siempre tuvo un gusto extraño. Eroaben se rió cuando las repugnantes ramas verdes aparecieron de repente y cargaron contra ellos. Sin embargo, no dejó de caminar. De hecho, empezó a caminar más rápido mientras seguía lanzando flechas de maná. Las atravesaremos directamente. Kale siguió al antiguo dragón que no mostró ninguna duda. ¡Bang! Las ramas explotaban en polvo cada vez que una flecha de maná las alcanzaba. Escuchó la voz de Eroaben en ese momento. Un dragón no tiene por qué tener un atributo natural. Podría ser un elemento abstracto o algo completamente único también. ¡Bang! ¡Boom! ¡Boom! El dragón de oro blanco atravesó la barrera mientras compartía su atributo con el pequeño y Kale. La gente se burló de mí cuando descubrí mi atributo por primera vez. Los otros dragones se habían reído de Eroaben una vez que éste había descubierto su atributo después de su primera fase de crecimiento. Esa burla había continuado incluso después de que se hubiera convertido en un dragón adulto. Mi atributo era terrible en comparación con mi aspecto. Eroaben, quien era más hermoso que la mayoría de los dragones, no tenía más remedio que ser objeto de burlas por su atributo. Había muchos niños dragón con personalidades terribles. Kale miró hacia la espalda de Eroaben. No podía decir qué atributo componía este color oro blanco. ¡Bang! En el momento en que Kale vio otra rama explotar, pudo escuchar la voz de Eroaben. Polvo o ceniza. Los ojos de Kale observaron cómo las ramas chocaban contra el maná de oro blanco y desaparecían como polvo. Eroaben también había destruido el pilar de piedra de la Super Rock Velo convirtiéndolo en polvo. Ese es mi atributo. A Eroaben le gustaba su atributo. ¿Por qué? Y es un atributo maravilloso. No dejó a esos dragones que se burlaban de él en paz. Había luchado contra ellos. Porque mi personalidad era golpear a la gente hasta que el polvo saliera del suelo o se convirtieran en polvo. Nunca había perdido una batalla desde que se convirtió en dragón adulto. Incluso si la gente te señala y se ríe de ti, tu valor lo determina cómo te ves a ti mismo, no ellos. Había una razón por la que Eroaben les estaba diciendo todo esto a Kale y Raón. En la naturaleza, y en este mundo, hay una razón y un significado detrás de todo lo que existe. Había oído hablar del agua del juicio por Kale cuando regresaban a la posada desde la guarida del antiguo dragón muerto. También había leído el diario para descubrir que era un poder arrogante que se parecía a un dios. Kale, todo depende de cómo elijas aceptar la voluntad del poder antiguo. El agua del juicio. Aunque el nombre podría sonar aterrador y supuestamente era como un dios, seguía siendo un poder usado por un humano al final. El valor de ese poder estaría determinado por los pensamientos de su dueño. Eroaben convirtió la rama final en polvo antes de entrar en la barrera. Kale, que se había acercado a él en algún momento, comenzó a hablar mientras entraban en la barrera.
Gracias por tu consejo. Eroaben sonrió antes de que desapareciera rápidamente. Toque. Eroaben hizo una mueca en el momento en que su pie tocó el suelo. Esto. Agujas. Sintió algo que se sentía como si numerosas agujas le estuvieran pinchando la piel. Podía ver el lago al mismo tiempo. La tranquila voz de Kale llegó a sus oídos en ese momento. Ya veo por qué lo llaman el bosque del ojo gris. Un lago con la forma de un ojo humano estaba delante de ellos. El color del agua en ese lago era gris. Kale vio a Beacrox escondiéndose detrás de Eroaben. Era como si sus instintos le dijeran que se escondiera detrás de la persona más fuerte con Raón en su espalda. Nunca he visto un poder antiguo tan fuerte antes. Eroaben sintió como si pudiera entender por qué se le llamaba un poder arrogante. Una sensación violenta de agujas clavándose en la piel. ¿Estás bien? Eroaben le preguntó a Beacrox, que estaba detrás de él, y Beacrox negó con la cabeza. El dragón antiguo inmediatamente creó un escudo para él. Beacrox se vio mucho mejor una vez que el escudo fue creado. Se quedó sin palabras en el momento en que vio el lago. Tenía la extraña sensación de que alguien lo había atado y lo estaba observando. Era una sensación terrible. Era una sensación repugnante. Era un poder del que no quería estar cerca ni siquiera ver. Beacrox tragó saliva y apartó la mirada del lago. Temblor. Bajó la cabeza en ese momento. Había sentido movimiento desde dentro del transportador en ese momento. Beacrox había bajado la cabeza para ver si Raón se había despertado, sin embargo, Raón seguía flácido. Beacrox observó a Raón durante un rato antes de abrazar el transportador. Pensó que había cometido un error. Sin embargo, el sensible dragón que no podía ver ni hablar, aún podía oír y sentir. También sintió la sensación extraña. Raón comprendió la situación de Kale y que iba a ganar este poder. El corazón del dragón negro empezó a latir más fuerte que nunca. Eroaben no sabía nada de esto mientras miraba a Kale y le preguntaba. No he sentido algo tan violento en mucho tiempo. ¿Debo crear un escudo para ti? Probablemente será difícil, incluso con tu escudo. No pudo terminar su frase. ¡Boom! El suelo empezó a temblar. Kale volvió a oír la voz del rayo de fuego. ¡Wow! Maldita sea. Sabía que era un tipo genial. Está tomando la iniciativa tal y como le enseñé a hacer. ¿Qué? Kale giró la cabeza sin poder responder a la voz después de sentir la vibración subiendo por sus piernas. El lago estaba disparándose hacia el cielo. CHHHHHHH. El agua gris se convirtió en una gran lanza. Parece que está listo para atacar en cualquier momento. ¿No se ganan poderes antiguos con métodos extraños? Kale empezó a fruncir el ceño. El suelo seguía temblando, mientras la lanza que salió del lago empezaba a afilarse. CHHHHHHH. La punta de esa lanza apuntaba directamente a Kale. Para obtener un poder antiguo, la persona que desea tomar el poder debe enfrentarlo por su cuenta. Tengo que luchar. ¿Necesito ganar contra esa lanza? ¿No dijeron que solo necesito maldecir, dar el primer golpe y convencerlo de que cause problemas conmigo? No debería haber creído en estos locos poderes antiguos. Kale tenía el ceño fruncido de disgusto en su rostro. Fue en ese momento. Beacrox gimió desde el interior del escudo. El aura violenta le estaba provocando una migraña. Eroaben creó otra capa de escudo a su alrededor antes de mirar hacia Kale. Él tampoco había esperado algo así. Nunca antes había sentido un poder antiguo tan violento y agresivo. ¿Estarás bien? ¿Puedes hacerlo? El dragón antiguo que preguntaba con preocupación se encogió. ¿Un aura violenta? Kale sonaba confundido. Eroaben pudo ver que Kale estaba frunciendo el ceño, pero no parecía estar sufriendo. ¿No sientes nada? ¿No percibes nada en esta área? No, señor. Es solo que... siento que me dolería si me atravesara esa lanza. Eroaben se quedó sin palabras. ¿Él no siente nada? Es lo suficientemente fuerte como para hacer dudar incluso a un dragón antiguo como yo. Podía entender por qué el dragón antiguo Olien decidió poner una barrera alrededor de esta área. Kale realmente estaba bien. Sin embargo, podía decir que algo era extraño según las reacciones de Eroaben y Beacrox. ¡Boom!
El suelo volvió a temblar. Para ser más específicos, el lago estaba retumbando, haciendo que las réplicas llegaran a Kale. CHHHHH. La punta de la lanza gris apuntaba hacia Kale. Era como si estuviera pidiendo una pelea. Ese pensamiento terminaría siendo correcto. Podía escuchar la voz del rayo de fuego. Parece que primero tenemos que luchar. Es un tipo al que realmente le gusta pelear. ¿También eligió su prueba como una pelea? Kale comenzó a fruncir el ceño. Mierda. Tengo que luchar cuando ya me siento mareado. Fue el momento en que Kale dejó escapar un suspiro. La lanza gris comenzó a moverse. SHHHHH. Eroaven se encogió después de ver la lanza que se acercaba. ¿Debería ayudar a Kale? Pero no podrá obtener el poder antiguo si hago eso. El antiguo dragón comenzó a fruncir el ceño mientras daba un paso hacia Kale. Sin embargo, no dio más pasos después de eso. Podía ver la cara de Kale. Él estaba sonriendo. SHHHHHH. Kale podía ver la lanza gris volando hacia él. Al mismo tiempo, podía escuchar la voz del rayo de fuego. No pudo evitar reír después de escuchar lo que tenía que decir. Nunca podría ganar contra ninguno de nosotros. El fuego de la destrucción recordó un recuerdo de hace mucho tiempo. Empatamos muchas veces. Un poder reprimido no puede vencer a un poder libre. Era una cosa si se reprimía a sí mismo, sin embargo, un poder que era reprimido por otra entidad no podría ganar contra un poder que tiene la opción de tomar sus propias decisiones. El rayo de fuego pensó en dos existencias que habían hecho libremente sus propias metas y responsabilidades, a diferencia del agua del juicio. Siempre perdía ante el glotón y la obstinada super roca. El glotón y el obstinado. Madera y tierra. El escudo indestructible y el guijarro gigante aterrador. El poder reprimido nunca había ganado contra ellos. Además, el dominador domina también sobre el juez. Kale recordó la pequeña cantidad de agua dominante que aún tenía en su poder. ¡Boom! Podía sentir el suelo temblar una vez más. Al mismo tiempo, vio un escudo plateado abriéndose hacia la lanza. La prueba para obtener un poder antiguo. Kale todavía tenía poderes que le permitirían superar este muro. Capítulo 254. Comer 1. Baan. La lanza chocó contra el escudo. Ah. Kale se agarró el estómago. Se sintió mareado. Se sentía como si sus entrañas se fueran a dar la vuelta. Era diferente a la sensación que sentía de vez en cuando usaba la vitalidad del corazón. La placa de vidrio que se había debilitado al máximo le estaba causando dolor a Kale. Maldita sea. Sangre roja. Una gota de sangre goteó de la boca de Kale hasta su barbilla y luego al suelo. El color de esa gota de sangre era rojo. Era diferente a la sangre negra y muerta que solía salir. El olor a pescado de la sangre comenzó a llenar el área alrededor del lago que parecía un ojo gris. Se retorcía, se retorcía. Beacrox lo vio esta vez. Las patas delanteras del dragón negro se movían. Las patas delanteras temblaban y se movían visiblemente, poco a poco. El olor a pescado de la sangre hacía latir aún más rápido el corazón del joven dragón negro. ¡Boom, boom! Estaba seguro de que era la sangre de Kale. Raúl quería darse prisa y abrir los ojos para ver qué estaba pasando. Sin embargo, el joven dragón estaba mirando un mundo diferente ahora mismo. El joven dragón tuvo que moverse en sus sueños desde que comenzó su primera fase de crecimiento. No, necesitaba enfrentarse a una prueba que imitaba un sueño. Sus instintos le decían que necesitaba superar esta prueba para poder luchar junto a Kale, sin embargo, era difícil de superar rápidamente. Raón miró su cuerpo. Patas delanteras cortas, cuerpo corto y alas diminutas. Todos ellos estaban llenos de heridas. Estaba luchando sin descanso, sin embargo, no podía usar maná ni magia en este sueño. Un dragón que no había pasado por su primera fase de crecimiento y no podía usar magia era extremadamente débil. Raúl miró hacia abajo, bajo sus pies. Lo había visto desde que comenzó la prueba onírica. El joven dragón podía ver a la gente agarrada a sus tobillos. Kale, On, Ijon, Goldie Gramps, Choyan, Rosalind, Ron, Locke, Mary, Beacrox, etc.
Demasiadas personas se agarraban a los tobillos de Raón. Raón tuvo que luchar con estas personas que lo sujetaban. Podía ver un dragón en el cielo cuando miraba hacia arriba. Era un dragón grande que era incomparable con su yo bajo. Aunque la mayoría de los dragones adultos medían 20 metros de largo, este gran dragón estaba cerca de los 30 metros de largo. El dragón era de color negro mientras que sus ojos eran de color azul oscuro. Los instintos de Raón le decían algo. Ese dragón soy yo. Ese dragón soy yo de adulto. Era un dragón que volaba solo libremente en el cielo sin que nadie se agarrara a sus tobillos. Necesito luchar y ganar contra ese dragón. Sus instintos como dragón le decían que derrotar a su yo futuro era la única manera de superar esta prueba. Por eso Raón estaba luchando contra este gran dragón negro. Sin embargo, no tenía ninguna posibilidad de victoria. Estaba demasiado débil para ganar contra un dragón tan fuerte. Sin embargo, Raón no podía simplemente darse por vencido a pesar de saber que este era el caso. Era porque podía oír y oler lo que estaba sucediendo en el mundo real. Joder. Podía oír la débil voz de su humano en el mundo exterior a este juicio. Era la forma en que hablaba cuando estaba frustrado o molesto. Raón bajó la cabeza. No era la voz de la persona que lo agarraba de los tobillos en este juicio, sino la voz de su humano en el mundo real. El humano había dicho que solo tenía 3 días. Este olor a sangre es el olor de nuestro humano. Tengo que salvarlo. Raón volvió a volar hacia el cielo. Era algo, extremadamente difícil volar debido a las personas que lo sujetaban de los tobillos, sin embargo, no dejó de batir las alas. Era porque no despreciaba a la gente que lo agarraba de los tobillos. Raón cargó una vez más hacia el gran dragón negro que lo estaba mirando. Raón no tenía miedo. Solo tenía miedo de llegar demasiado tarde para volver a la realidad. La persona que estaba lidiando con las cosas en el mundo real al que Raón estaba desesperado por regresar no pudo evitar maldecir. Uf, cabrón. La expresión de Cale se veía tan terrible como era posible mientras tosía sangre y continuaba maldiciendo. Sus entrañas retumbaban y se sentía como si se voltearan. Además, se estaba volviendo loco después de ver toda la sangre roja que seguía tosiendo. ¡Baan! La lanza de agua gris y el escudo plateado chocaron una vez más. Aunque hubo un fuerte ruido, el escudo plateado estaba bien y ni siquiera tembló un poco. El problema era que la lanza de agua que apuntaba a Cale también estaba bien. CHHHHHHH. La forma de la lanza se rompió justo después de chocar contra el escudo, sin embargo, rápidamente recuperó su forma y disparó hacia Cale una vez más. ¡Ban! 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 El escudo plateado y la lanza de agua continuaron chocando entre sí como si quisieran engullirse el uno al otro. Cale se limpió la sangre de la boca mientras miraba fijamente la lanza de agua gris. La placa de su cuerpo había llegado a su límite. Sus entrañas rugían de una manera que era incomparable a la confusión que sentía cuando usaba el sonido del viento para viajar. Es por eso que no podía usar el escudo indestructible ni el aterrador adoquín gigante tanto como quería. Siempre perdía ante el glotón y el terco Super Rock. Eso era lo que el fuego de la destrucción le había dicho. Sin embargo, la oportunidad de usar completamente esos poderes no estaba disponible para él. Sin embargo, los ojos de Cale miraban con calma el lago y la lanza de agua. Una oportunidad. Solo podía usar el Super Rock una vez con el escudo activado. Una oportunidad. Cale repitió eso para sí mismo mientras bloqueaba la lanza de agua con el escudo de nuevo. ¡Baan! Fuertes ruidos resonaron por toda la zona una vez más. El antiguo dragón Eroaven comenzó a fruncir el ceño mientras observaba la pelea. El agua del juicio. Era fría y despiadada. Sintió un poder increíble proveniente de la lanza de agua. Era un poder que parecía estar listo para ejecutar a un pecador de inmediato. Algo está raro. Algo realmente era raro. Los poderes antiguos que Eroaven conocía carecían de fuerza para ser la fuente principal de poder. Sin embargo, algunos de los poderes antiguos que este desafortunado Cale Nituse tenía en su posesión eran tan fuertes como, si no más fuertes, que las fortalezas de los individuos más fuertes. Esto. Eroaven comenzó a fruncir el ceño. Podía sentir las entrañas retumbantes de Cale Nituse. Su plato estaba a punto de romperse. Se decía que este poder antiguo era un poder arrogante que era casi como un dios.
Pero la condición actual de Calhaneras no era la mejor para poder ganar contra un poder tan antiguo. ¿Puede ganar? ¿Era siquiera posible con su condición actual? Era difícil incluso para este sabio dragón antiguo determinarlo. Sin embargo, había algo que sí sabía. Es difícil usar métodos estándar. Los ojos del antiguo dragón Eroaven se abrieron de par en par en ese momento. ¡Oh! El lago volvió a retumbar. El antiguo dragón se tocó el brazo. Se le estaba poniendo la piel de gallina. Eroaven escuchó la voz de Kale en ese momento. Esto me está volviendo loco. Están todos locos, todos lunáticos. Maldita sea. Kale no pudo evitar gritar. CHHHHHHHH. Algo estaba saliendo del fondo del lago. Eran cadenas hechas de agua. Las cadenas se disparaban desde el fondo del lago, como si estuvieran listas para encadenar las manos y los pies del pecador. Una lanza de agua y ahora cadenas. Kale comenzó a fruncir el ceño. Se sintió frustrado. Estaban callados. Esas fuertes voces de los poderes antiguos estaban todas en silencio. Ahora que lo pensaba, las otras voces de los poderes antiguos se quedaban en silencio cuando intentaba obtener otro poder. CHHHHHH, CHHHHHHHH. Múltiples cadenas se dispararon desde el agua. Luego chocaron al clavarse en la lanza de agua. Parecía que iban a atacar a Kale junto con la lanza de agua. Mierda. Para ser el agua del juicio, usa unas mierdas raras. Fue cuando Kale expresó inconscientemente su frustración. No soy yo. Era la voz de una mujer. Una voz clara que parecía resonar dentro de una cueva llenó la mente de Kale. Era el agua del juicio. Estaba seguro de ello. Siempre escuchaba la voz del dueño del poder antiguo cuando estaba a punto de terminar las pruebas. No, no soy yo. Ah. Kale se llevó la mano a las orejas. La voz tranquila en su mente se convirtió de repente en un chillido. CHHHHHH, CHHHHH. Al mismo tiempo, las cadenas y la lanza se combinaron para convertirse en una lanza enorme. Además, la superficie del lago comenzó a temblar. Este no es mi poder. No soy yo. Yo no soy un juez. ¿No es un juez? La mirada de Kale cambió rápidamente. Yo, lo soy. Lo soy. Yo. Eso era todo lo que decía el poder antiguo. Esa voz le estaba dando dolor de cabeza. Por eso comentó inconscientemente. Entonces, ¿quién eres? Si no eres el agua del juicio, ¿quién eres? Todos te llaman el agua del juicio. Fue en ese momento. Escuchó una voz tranquila. Yo. Soy alguien que no tiene libertad. Screech, Screech. El extraño ruido hizo que Kale levantara la cabeza. La gran lanza de agua rodeada de cadenas apuntaba a Kale. Con solo mirarla le costaba respirar. El dragón antiguo que estaba observando esto dijo lo que se le vino a la mente. Estás encadenado por un dios. Estoy encadenado. Kale podía escuchar al dueño del poder antiguo en su mente. Estaba encadenada por un dios usando grilletes llamados responsabilidad y deber. Tenía que ser reprimida por una identidad con la que no había nacido. Fue encadenada en el momento en que nació, y luego ese Dios le dio un nombre tan pronto como la encontró. Luego se la dio a la gente. Deseo salir de ellos. Escapé y huí a la esquina del continente oriental, sin embargo, ya me había olvidado de quién era realmente. Libérame. Quería volver a su identidad original. El poder que un Dios apreciaba pero que no tenía más remedio que encadenar quería ser usado libremente al menos una vez. El Dios me dio el nombre de agua del juicio. Sin embargo, tengo un nombre que me di a mí misma. Un nombre que se dio a sí misma. Quería usar ese nombre. Los poderes antiguos siempre se dan nombres a sí mismos. Perdí la oportunidad de darme un nombre. Quiero una nueva oportunidad para darme un nombre. Y encontró a alguien que podía darle esa oportunidad. Podía sentir los poderes de las personas que la ayudaron a escapar al continente oriental hace mucho tiempo. La habían ayudado a escribir una carta de renuncia, habían provocado un incendio para crear una distracción y luego se habían defendido de las serpientes blancas con un escudo.
También le dieron un paseo en el viento para ayudarla a moverse y, finalmente, le dieron un cuerpo tan fuerte como su propia roca. También había una persona amable que la consolaba y era su compañera de conversación. Al final, se habían sacrificado por el mundo. Podía oler su aroma. Venía de esta persona. No soy un juez. El lago gris comenzó a temblar. El agua es algo que fluye naturalmente de arriba hacia abajo. Las leyes de la naturaleza indicaban que el agua fluiría de arriba hacia abajo. Así es como debía ser. Sin embargo, ella era alguien que iba en contra de las leyes de la naturaleza. Por eso un dios la apreciaba, pero tenía que encadenarla, obligándola a estar con los humanos. La dueña del poder antiguo solo había dicho el nombre que se había dado a sí misma una vez que llegó al continente oriental y había ganado su libertad. Soy el agua retrogresiva. Retrogresiva. La que desafía las leyes de la naturaleza. Su voz en la mente de Kale se hizo más silenciosa. La voz que sonaba como si estuviera en una cueva lejana comenzó a desaparecer, sin embargo, aún podía escucharla claramente. Podía oír sus últimas palabras. Soy el agua devoradora del cielo. Fue el primer nombre que se dio a sí misma después de desechar el nombre del agua del juicio. El agua devoradora del cielo. Screech, Screech. Kale levantó la cabeza. Las cadenas giraron la punta de la lanza de agua hacia Kale una vez que su voz desapareció. Son los rastros de un dios. Nadie podía escuchar lo que Eroaben acababa de decir. Era porque el agua se tragaba el ruido. CHHHHHHH. Una gran lanza gris fue lanzada hacia Kale. Al mismo tiempo, las cadenas se dispararon intentando atar las extremidades de Kale. No. Esto no está bien. Él no puede hacerlo. Eroaben sintió un poder que iba en contra de las leyes de la naturaleza en las cadenas y la lanza de agua. Esto era algo que Kale no podía manejar. Kale Nituse. Eroaben no tuvo más remedio que disparar un poco de maná de oro blanco hacia Kale y empezar a correr hacia él. Sin embargo, Eroaben no pudo pararse al lado de Kale. CHHHHHHHH. Kale sonrió mientras miraba las cadenas y la lanza de agua que se dirigían hacia él. El agua retrógrada. Le gustaba bastante este nombre. Era mucho mejor que el agua del juicio. Kale no podía escuchar las voces de los dueños de los poderes ancestrales. Sin embargo, podía sentir los otros poderes antiguos haciendo sentir su presencia alrededor de su cuerpo. Kale miró directamente a la lanza de agua y comenzó a hablar. Entonces yo también iré en reversa. El cuerpo de Kale salió disparado hacia adelante. El sonido del viento se convirtió en los pies de Kale. Kale giró la cabeza y sonrió a su grupo. Parecían ansiosos. Los pies de Kale dejaron el suelo. Sus pies caminaban por donde no debería poder caminar, como si fuera agua que apuntara al cielo que no podía alcanzar. Los resultados de eso pronto llegaron a los oídos de Kale. CHHHHHHHHHHHH. El lago del ojo gris. Kale saltó al lago. Estaba seguro. El agua no podía tocarlo. Kale decidió hundirse en el lago.